Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder nuevamente compartir la palabra de Adonai con ustedes. Y estoy tan contento de esta tecnología, ¿no? Porque hace unos años atrás eh, yo creo que era imposible pensar de poder estar conectados a tanta distancia, pero a la vez como tan cercano. Eh, Toda esta tecnología que nos ayuda a acercarnos, a poder compartir, poder estar juntos, aunque nos encontremos a la distancia. Y esto es lo maravilloso, poder aprovechar todos los recursos que tengamos a mano para traer bendición, para traer luz, para poder mantenernos en amor, en la unidad. Obvio que no se compara con estar juntos, de poder compartir, de poder abrazarnos, de poder reírnos juntos, no se compara. Pero bueno, gracias a Dios por la tecnología, por estos avances y tenemos que aprovecharlo. Y estamos ya en Pesaj. Qué tremendo cómo pasa el tiempo, qué rápido y ya estamos en el Seder de Pesaj, en este Shabbat especial, donde las familias en todo el mundo, las familias judías en cada nación que se encuentran, se van a reunir allí en la mesa con el Seder, donde se va a recordar este maravilloso acontecimiento de la libertad del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y hemos estado viendo cómo en realidad se inició este Pesaj, cómo movió el corazón de Dios a través del clamor del pueblo de Israel, después de estar tantos años, siglos allí de esclavos, cuando era un pueblo elegido, un pueblo de las promesas de Dios. Imagínense tantos años y vivir de esclavitud, de poder asumir que esa es su tierra, asumir que esa es su realidad, que es lo que me toca vivir, haber nacido no siendo dueño, sino un pedacito de tierra, porque los egipcios no se juntaban con los hebreos, porque los hebreos, ellos decían, eran pastor de ovejas, y para los egipcios el pastor de ovejas era como algo inmundo, no era algo satisfactorio para ellos. Entonces, aislado de todos y a la vez esclavo, donde la opresión, donde la carga de trabajo era cada vez mayor. Y así nacían generaciones y generaciones donde se había establecido un estándar de vida, donde se hace esto, donde esto está prohibido, esto no se debe hacer, donde los dueños de todo eran los egipcios, donde la comida era racionada, donde esto es lo que te corresponde y no hay más que eso. Hasta que llegó un punto que, bueno, nació Moshe, Jocabed, lo vimos como Jocabed vio que algo especial había en Moshe, lo cuidó, luego fue criado por ella misma, después que la hija de Faraón lo rescató de las aguas, y fue criado en la fe hebrea, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios tenía un propósito con Moshe. Entonces yo digo, qué triste a veces es vivir la vida desde una óptica o desde un lugar que no nos corresponde, sin tener la identidad de pueblo de Dios, de hijo de Dios, de alguien escogido, alguien llamado por Dios, y vivir la vida como los demás o peor. Entonces tenemos que a veces nosotros analizarnos. Si yo creo en Adonai, creo en el Dios de las Escrituras, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Israel, yo creo en sus palabras, ¿cómo yo estoy viviendo? Si yo me ajusto a la palabra de Dios o estoy viviendo realmente como los demás, sin la identidad que me corresponde como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Ese es un tema para analizar un poquito más a fondo, porque el pueblo de Israel vivió
400 años esclavos sin la identidad del pueblo elegido, el pueblo que había sido multiplicado como Dios le prometió a Abraham, que sería como las estrellas del cielo en multitud. Entonces encontramos allí, ya lo hemos visto, cómo la fe de Moshe tuvo que hacer de que Pesaj sea una realidad, porque no podemos nosotros a veces ver la mano de Dios o ver que algo Dios va a hacer si no creemos, porque la fe es importantísima en cuanto a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque yo le doy veracidad a Dios, yo a Dios le doy libertad de acción, porque creo que lo que Él hace es lo mejor para mí, es lo que Él quiere, es lo que Él va a establecer en mi vida, es donde Él me va a desarrollar, donde me voy a poder desplegar, donde voy a poder extenderme, expandirme, donde ser pleno, donde ser completo con Él, porque Él me creó y fui creado a imagen y semejanza de Dios. El pecado nos trajo esclavitud, el pecado nos trajo la enfermedad, el pecado nos trajo el dolor, la desobediencia, el no buscar a Dios, el dejar a Dios de lado, el no tener la identidad con Dios, identificarme con otra enseñanza, con otros dioses, trajo el dolor, trajo la esclavitud y trajo la opresión, el no tener la libertad de poder decidir. Pero aquí vemos que Moshe tuvo que creerle a Dios de que el sacrificio de ese cordero en Pesaj y el pintar los dinteles, los postes de las puertas de las casas, el ingreso a las casas, iba a traer libertad y no iba a traer muerte, como así ocurrió en las familias egipcias. Y eso provocó que Israel salga libre. Y ahí no termina Pesaj, porque leemos en el capítulo 14 de Shemot, y en el capítulo 15, cómo Faraón, después que sucedió esto, como que reacciona y dice, ¿qué hice? ¿Cómo los dejé ir? Y sale detrás del pueblo de Israel, que eran cerca de 2 millones de personas, porque muchos egipcios se fueron con el pueblo de Israel. ¿Y por qué se fueron con el pueblo de Israel? Porque vieron al Dios de Israel, que es mucho más poderoso que el Dios de los egipcios, porque Dios enjuició casi a todos los dioses egipcios, o los falsos dioses, porque tenemos que creer de que hay un único Dios, hay un solo Dios, y es el Dios de Israel, el que se reveló al pueblo de Israel. Entonces los egipcios vieron cómo el Dios de los hebreos era mucho más poderoso que los dioses que ellos creían, y se fueron con los hebreos. Pero allí todo el ejército de Faraón va detrás de los hijos de Israel y llegan al mar Rojo, y vemos el milagro. Ahí se narra en el capítulo 14 cómo Dios le dice a Moisés que extienda la vara, el mar se abre y el pueblo de Israel pasa en seco. Qué maravilloso milagro, tremendo prodigio de Dios a la vista del pueblo de Israel y a la vista de los egipcios. Eso no puede ocurrir, eso es tremendamente imposible que ocurra. Pero sin embargo Dios lo hizo posible por amor al pueblo de Israel, pero también para traer juicio a aquella nación, a aquel imperio que trajo dolor a la niña de los ojos de Dios, al pueblo de Dios, a sus hijos, a sus descendientes, diríamos, a su generación, a sus amados, a sus escogidos. Vemos a Pesaj también el amor de Dios, la misericordia de Dios, de habernos alejado de Dios, de no haber clamado, no haber buscado a Dios en Egipto, no haberse ido antes de Egipto, haber llegado a este punto límite, pero sin embargo el amor de Dios, el amor a su pueblo, hizo que Pesaj ocurriera. Y fíjense lo que dice en el capítulo 15 de Shemot, ya luego que cruzan el mar muerto, el mar rojo, y los egipcios, los faraones, el faraón con el ejército quiere hacer lo mismo, y dice que Dios
con ímpetu las aguas vuelven a juntarse y todos murieron ahogados. Y allí se terminó la maldad de los egipcios. En un momento, en un día, los que los oprimían, los que los castigaban, los que lo tenían esclavo por tantos años y lo tenían allí, porque dice que era mucho el dolor, mucha la aflicción del pueblo de Israel, ahí quedó, bajo el agua. Y el pueblo de Israel pasó en seco al otro lado del mar. Entonces allí Moisés comienza a cantar un cántico hermoso que está en el capítulo 15 de Shemot, pero me gusta mucho los versos 11 hasta el 13. Dice: ¿quién como tú, oh Adonai, entre los dioses? Mikamoch Melim Adonai. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillas, hazañas, o temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste, guiaste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Qué palabras maravillosas expresadas por Moshe, de gratitud, inspiradas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, para exaltar a Dios. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú? No hay otro. ¿Quién como tú, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Claro, el corazón de Moshe y el corazón del pueblo de Israel se ensanchó de alegría de ver cómo lograron la libertad, pero que ellos solamente tuvieron que ser obedientes y creer que Dios iba a libertarlos. Que usted puede leer toda esta historia maravillosa y prodigiosa de la mano de Dios. Dios proveyó un sacrificio para nuestra redención. Aquí vemos a Dios actuar, vemos a Dios extender la mano, su diestra de poder, trayendo libertad. Y Dios tiene el mismo poder para hacerlo hoy. En este Pesaj, Él proveyó un cordero que por su sangre nos redimió. Nosotros creemos que Yeshua es el Mesías prometido a Israel, porque se han cumplido todas las profecías y los anuncios acerca de la obra que Él tenía que hacer. Porque el pecado que cometió Adán en un inicio trajo la muerte, pero tenía que morir alguien sin pecado, justo, y ese fue Yeshua. Y justamente Él murió en Pesaj y derramó su sangre como la sangre de ese cordero en Pesaj, en Egipto. Y esa sangre que fue rociada para nosotros pagó el precio de la muerte. Por lo tanto, es allí donde tenemos vida eterna. Una vez más, por la fe en Él, por la fe en ese sacrificio, por amor, nosotros encontramos la redención. Y es allí donde Dios nos guía y nos muestra su camino para que vivamos no en esclavitud nuevamente, sino en la libertad con que Dios nos hace libres, plenos, sanos, con luz, y no andemos en oscuridad, que seamos realmente lo que somos, hijos de Dios, pueblo de Dios, nación santa, apartada, que eso significa santo, apartado, exclusivo para Dios, para anunciar su poder, anunciar sus verdades, como lo vimos en el mensaje anterior. Que nosotros recordemos, que anunciemos sus obras a fin de poner nuestra fe, nuestra confianza en el único Dios que hay, el Dios de Israel, nuestro Dios, nuestro Señor.
Así que en este Pesaj quiero y hago nuestras plegarias por ustedes, tefilot por ustedes, por cada uno, por cada familia judía en este tiempo tan complejo, tan difícil, tan confuso, que Adonai traiga bendición, su brejá repose en su hogar, y tal vez tenga que pasar Pesaj solo, tal vez no tenga familia por algún motivo, se encuentra solo, pero sepa que el Dios de Israel está allí con usted. Dios siempre está con nosotros y atentos a nuestras plegarias, para respondernos, para fortalecernos, pero también para ser nuestro amigo, nuestra compañía, aquel que siempre va a estar al lado nuestro, fiel, nunca nos va a fallar. Que tenga un feliz Pesaj, que traiga a memoria usted estas palabras, que pueda leer Shemot, que pueda leer estas escrituras para traer fe a su corazón, a su vida, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Shalom, que tenga un hermoso Shabbat de Pesaj, conmemorando el poder de Dios, la libertad que Dios nos ha dado. Y siempre recuerde, afiance su fe en Dios. Shalom.